Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el corazón de Unitec en el CAM en San Pedro Sula. Estamos aquí acompañados de una serie de celebridades de la arquitectura. Este es el Arquitalks, un programa de La Voz de Jaguar. En esta oportunidad, este espacio va a reunir ideas que van a tomar forma. La creatividad se convierte en palabra y el futuro se proyecta desde la voz de quienes se atreven a transformar las realidades a través del diseño. Nos encontramos en el mes de la arquitectura, una iniciativa promovida por el Colegio de Arquitectos de Honduras en colaboración con el Capítulo Norte y la Coordinadora de Estudiantes de Arquitectura Nacional, CEA. Esta celebración ha reunido actividades, visitas, encuentros que conectan generaciones y territorios, con una visión compartida sobre el valor de la arquitectura desde la historia y hacia el futuro. En esta temporada, el enfoque estará en una arquitectura que resiste y resurge, una serie de conversaciones con profesionales cuyo trabajo encarnan la resiliencia, la adaptación e innovación en entornos complejos. En esta oportunidad y por primera vez en este formato, de manera visual, me acompaña la arquitecta Melissa Dubón. Buenas noches, un gusto a todos, gracias. Y nosotros en este espacio tenemos el gusto de compartir también con invitados internacionales, el arquitecto Alejandro Vallejo desde Costa Rica. Hola, buenas noches, ¿cómo están? El arquitecto Nicolás Valencia desde Chile. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y representando la visión nacional, nos acompaña aquí en Caminas del Camp la arquitecta Ángela Estazano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el arquitecto Ricardo Calderón. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Este podcast se está titulando Desde aquí, diseñar con contexto, resistencia creativa en tiempos de homogeneidad urbana. Y buscamos a través de este espacio abordar cómo estamos siendo víctimas de un proceso de arquitectura descontextualizada, en donde el riesgo de pérdida de identidad es latente. En esta oportunidad, arquitectos, reciban una cordial bienvenida a este espacio de Unitec, a esta comunidad de estudiantes y profesionales comprometidos con el diseño y la transformación de una comunidad. Para la Escuela de Arte y Diseño es un honor poder contar con tan finas presencias. Melissa, comenzamos. Gracias, Valerie. Bueno, damos inicio a este conversatorio abordando una pregunta esencial. ¿Qué entendemos por contexto en el ejercicio de la arquitectura y por qué consideran que es vital el entorno físico, cultural e histórico en cada decisión del diseño? Me gustaría escuchar al arquitecto Alejandro. Bueno, buenas noches. Gracias por la pregunta. Sí. Otra vez. Bueno, no importa. Es que pensé que me dijo algo. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Para mí, yo creo que hay un tema importante con el tema del contexto, que por ahí lo hemos estado conversando con las conferencias, y creo que nuestra carrera también tiene, no sé si la construcción de los programas de arquitectura en el tiempo, dado que ya tenemos también programas de arquitectura que tienen muchísimo tiempo. En Costa Rica hay programas que tienen 30, 40 años, no se han actualizado. Hay una problemática también de la lectura del contexto. Lo pongo desde el punto de vista, cuando nosotros entramos a un contexto arquitectónico, enseñanza de arquitectura, siempre vamos a la parte edificada, problemas urbanos, problemas de marginales, lo que hace la segregación sociourbana, cuando debería haber una fortaleza mucho más potente de entender el contexto natural y el paisaje natural, de entender las altitudes, entender una serie, digamos, de características de clima, por poner un ejemplo. La mayoría de nuestros contextos tienen 3, 4 tipos de clima, y a veces eso es una materia en la enseñanza de la arquitectura, cuando debería ser una base, ¿verdad? Y yo creo que ahí ya empezamos con un problema serio, digamos, de cómo vemos nosotros el contexto, porque lastimosamente el arquitecto lo ve más desde el contexto construido, y yo creo que ahí hay que hacer una pausa atrás y verlo desde el paisaje natural y la reconstrucción de ese contexto, cómo el paisaje artificial colabora con el paisaje natural, y nosotros siempre lo hemos visto contrario, ¿verdad? Entonces yo creo que desde ahí el contexto es valioso. Obviamente a nivel cultural hay muchos terrenos, sectores rurales, por poner un ejemplo, y la mayoría de nuestros países en América Central hay más sectores rurales y sectores protegidos que sectores urbanos. Pero ¿cuántos estamos estudiando los sectores,
¿verdad? Los factores naturales, que es lo que estamos viendo, cómo vemos los asentamientos a nivel rural, a nivel indígena, que tienen una fuerza muy grande a nivel de identidad, a nivel de organización, a nivel de cómo esas personas cuidan los recursos, cómo la ciudad a veces ni siquiera voltea a ver. Y tenemos muchas simulaciones que tienen que ver con los urbanismos que se dieron en otros continentes, que lastimosamente a veces hicimos simulaciones y replicamos muchas cosas sin tener una sensibilidad hacia nuestro entorno, como en este caso como una América Latina, una América, como lo quieran ver. Entonces, esto creo que ha hecho que obviamente haya una visión y pueda haber una crítica muy fuerte de la pérdida de identidad, que lastimosamente va muy acoplada al contexto y que esta identidad ha destruido el contexto en muchas ocasiones. Ahora estamos en procesos de regeneración urbana, de procesos de paisaje regenerativo, ¿verdad? Dado a una consecuencia que la hizo la misma urbe. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que ser sensibles. Creo que las escuelas de arquitectura, arquitectos, futuros arquitectos, eh, tener esa sensibilidad de poder trabajar dentro de estos entornos para que pueda haber, obviamente, una reconstrucción clara de algo que viene también de una consecuencia de nuestra profesión y de cómo miramos el territorio y el valor que tiene. Claro. Arquitecto Ricardo, me gustaría también escuchar. Ok, desde mi punto de vista, el contexto urbano y arquitectónico que hay en la actualidad, pues debe ir acompañado de lo que es la topografía, la vegetación, la arquitectura verde. ¿Por qué en este caso la arquitectura verde? Hay que recordar que Honduras y el mundo está pasando por cambios climáticos y desde hace 2 o 3 años ha venido aumentando lo que es la temperatura. Entonces ahora debemos utilizar, principalmente enseñar desde las escuelas de arquitectura, desde las universidades, a los diferentes estudiantes una, nuevos métodos de construcción, digamos, construcción que viene desde nuestros antepasados, como ser construir con adobe, bareque, que son materiales que son adaptables a cualquier tipo de clima, ¿verdad? Y eso favorecería, ¿verdad?, a los ciudadanos que puedan convivir dentro de esa vivienda o dentro de ese proyecto. Y también está lo que es en las áreas verdes, los parques. Sería como un centro de recreación para todos los ciudadanos y personas. El caso que, digamos, que Tegucigalpa carece de parques, hay apenas unas 3 áreas verdes. Se está construyendo lo que es en la actualidad el bosque Berta Cáceres, ¿verdad?, por parte de la municipalidad, pero sí necesitamos más áreas verdes, más bosques y no concentrarnos en lo que hoy en día decimos, vamos a un café y vamos a los cafés que son de centros comerciales o de los diferentes malls que hay dentro de la ciudad, ¿verdad? También deben haber áreas deportivas, ¿verdad?, para el ejercicio de sus ciudadanos, para no solamente estar dentro de casa, no estar dentro de un mall, sino la convivencia ciudadana, que desde mi punto de vista pues se ha ido perdiendo y es un punto, digamos, de identidad de todas las ciudades hondureñas y de Centroamérica y del mundo. Entonces, es un lenguaje que debe ir muy apegado a la arquitectura y que desde las escuelas de arquitectura, pues, se debe aprender a utilizar ese contexto urbano y arquitectónico. Gracias, arquitecto, por su intervención. Sí. Muy Valeria. bien. En muchas ciudades de nuestra región observamos una proliferación de modelos arquitectónicos y urbanísticos que parecen ajenos al lugar en el que se encuentran. ¿Cuáles consideran ustedes que son los factores que promueven esta descontextualización? ¿Es la normativa? ¿Es el mercado? ¿Es la academia? ¿Es la falta de diálogo con la comunidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me gustaría escuchar al arquitecto Estasano desde la perspectiva de San Pedro Sula, ¿qué considera que ha estado sucediendo? Bueno, la globalización tiene mucho que ver, ¿verdad? Los sistemas de comunicación que tenemos ahora que son más rápidos, más efectivos,
Cuando quizás nosotros estudiamos no era tanta la influencia, ahora sí. Es más fácil conocer cualquier otro contexto, incluso desplazarse, viajarse es más fácil. El problema de que todo se vuelva casi similar a nivel mundial es sobre todo cuando no hay una comprensión de la cultura propia. En nuestro caso, no hemos valorizado, no hemos identificado adecuadamente las características de esta arquitectura propia como para evolucionarlas, verlas, entenderlas, aplicarlas y evolucionarlas. Entonces, lo que está ocurriendo con los jóvenes o los arquitectos que ejercen, que normalmente están copiando. Porque el cliente que viaja mira otra cosa allá y le gusta y no quiere verse atrasado. Pero lo que hace falta es una comprensión de poderle explicar qué es, por qué está cada detalle, dónde está. Obviamente no vamos a quedarnos siempre haciendo lo mismo, hay que evolucionar. La arquitectura cambia como cambiamos de pensamiento, de ideas, pero hay una comprensión básica que hay que tener y eso creo que es lo que está faltando, la comprensión básica. Entender el esqueleto para luego ponerle lo demás, ¿verdad? Y creo que la arquitectura es como el cuerpo humano, básicamente, ¿verdad? Cada capa tiene una razón, pero no le entendemos el origen, entonces estamos complicados. Y es difícil enmendar ese curso también, ¿verdad? Por eso es que hay que tocar este tema y tener un poco de perspectiva, no darle la espalda a las raíces para poder mirar hacia el futuro. Sí, creo que mucho tiene que ver que a veces también la juventud, todos hemos sido jóvenes, somos jóvenes en distintas etapas, y pensamos que tenemos que ir en contra de lo establecido Ujú. y es parte de la evolución, ¿verdad? Pero hay que entender, hay que generar la comprensión. Y de ahí no está bien, si siempre se necesita evolucionar, no vamos a estar con la misma estatua de los leones, ¿verdad? Todo el tiempo y de remate que está feicita, ¿verdad? Entonces, cosas por el estilo. Tenemos que cambiar, pero hay que entender. Muchas gracias, arquitecta. Y bueno, en este caso, representando la visión internacional, me gustaría que Nicolás también nos comente su perspectiva con relación a esta pregunta. Bueno, es el tipo de dudas y preguntas que hemos tenido como sociedades siempre. Y Latinoamérica sigue siendo bastante joven en comparación con Europa, con la India y con China. Y por un lado puede ser que esa búsqueda de otros referentes y la capa que se van acumulando en nuestras ciudades es lo que nos define. Esa constante búsqueda define lo que nos parece que fuera ausencia de identidad. Por otro lado, pensando en lo que dice Ángela, la globalización, que es un proceso que se ha acelerado últimamente y parece que ciertos países se van a desacoplar, implica también que, obviamente, no solamente la información es mucho más masiva, por lo tanto se nivela lo que tiene el cliente de arquitecto, sino que también viajan tendencias muy rápidas que nos alcanzan a cuajar. Estaba pensando, podemos tener un restaurante surcoreano sin que haya una familia surcoreana detrás del restaurante. Entonces, y es una duda o un tema que va a seguir dando vueltas, precisamente porque están en discusión los temas de identidades. Lo vemos con Estados Unidos, lo vemos con discursos que son más reaccionarios respecto a qué nos define. Y cuando son discursos que van en definición de lo que uno no es, no llegan a ninguna parte. ¿Normativa influye? Sí, define reglas, que en teoría dan una idea de cómo van a ser las ciudades, pero también mercado, obviamente, el capital. Las ciudades se están expandiendo y desarrollando por inversiones. Y así, como decía Ángela, hay una idea de transmitir ciertas imágenes. Tampoco olvidemos que lo que nos parece patrimonio alguna vez fue futuro. Y el movimiento moderno también fue futuro y también fue algo que llegaba de afuera. Estoy pensando en el primer edificio del movimiento moderno en Chile, el Open Paur, que está en el centro de Santiago, del año 24, 29. Y que el arquitecto, a Sergio Moreno Larraín, le decían, usted que fue a Europa y trae este tipo de cosas. ¿Y qué visión tenía la sociedad? Una visión más afrancesada, que tampoco en teoría es nuestra. Entonces, este tipo de preguntas siempre me hace preguntar como, ¿qué identidad exactamente? O esa persistente búsqueda por identidad, que también, teniendo referencia de nuevo, Europa,
África, India y China, nos parece que nunca vamos a llegar a eso, también porque somos muy recientes. Entonces, en esa constante búsqueda, lo que se está dando son formas de hacer ciudades que quizás no vemos porque estamos muy encima. Y quizás si este panel fuera de gente de Medio Oriente, sobre Latinoamérica, sus impresiones sobre Costa Rica, Chile y Honduras quizás tendrían más claro por contraste. Así como también si nos tocara esta opción de ir a Medio Oriente, diríamos, oye, esta ciudad no es como Tegucigalpa, oye, no pasa esto como sucede en Santiago, esto no sucede como en Costa Rica. Y quizá una búsqueda obviamente se va a ir acelerando precisamente porque conviven todos los estilos, todas las necesidades y no alcanzan a cuajar cuando surgen otras. Tal vez como un punto importante que la audiencia debería de saber es que el patrimonio de San Pedro Sula no arranca en los periodos coloniales. Tuvimos un espacio de desarrollo durante el periodo colonial, pero en realidad esto, los vestigios que quedan de esta arquitectura histórica se remontan del Art Deco hasta nuestros días. Entonces, como menciona Nicolás, en efecto es una arquitectura moderna que está entrando en el proceso de ser observada ahora como patrimonio y debemos también aclarar esas visiones que menciona la arquitecta Stassano sobre cómo cambiar esa forma de percibirlos y empezar a integrarlos dentro de este lenguaje de arquitectura que sí fue original en ese tiempo a su manera y que debe continuar también produciendo nuevas formas de adecuarse a esta arquitectura. Lisa. Complementando, de hecho, tu comentario, Valerie, quisiéramos abrir el espacio para las propuestas. ¿Cómo podemos desde nuestros propios territorios replantear una arquitectura que recupere el diálogo justamente con la historia, geografía y en especial con la gente? ¿Qué estrategias prácticas, pedagógicas o de gestión consideran fundamentales para reconectar con la identidad urbana? Alejandro, me gustaría Bueno, yo quería su punto de extender vista. un poco también la pregunta anterior, que tiene que ver, creo que Ángela está tocando también el tema de la globalización. Y hay variables, porque digamos, Nicolás hablaba de la cultura, ¿verdad? Ahora es bien difícil entender una identidad cultural con toda la información que está pasando, pero yo creo que la identidad, cuando hablamos de una edificación, ahí sí puede haber unas ciertas normas y creo que las rige el clima, las rige el contexto, que nosotros perfectamente podemos desarrollar. Hay un problema serio y es que nuestras políticas públicas siempre están construidas por algunos, no son públicas, no se construyen entre todos. Y eso también genera que, vamos a ver, es muy simple. Yo creo que cuando uno, ahora que tuve la oportunidad de estar aquí en Cortés, en una zona de playa aquí en Honduras, todas las edificaciones son en concreto. Todas las edificaciones, hay un material que está ahí fijo, hay un material que es pesado, hay un material que lastimosamente hasta la concepción de la arquitectura es casi que un proyecto urbano en una playa. No digo que no se pueda, será parte de la identidad de Honduras o no, o de cualquier país nuestro, pero ¿qué pasa con los materiales renovables? ¿Qué sucede con los materiales que realmente funcionan hasta térmicamente mejor en esa zona? ¿Qué sucede con, por poner un ejemplo, yo creo que usted me pregunta a mí, lo que es la franja tropical, la, la identidad de la arquitectura nuestra deberían ser los techos, ¿verdad? Las cubiertas nos permiten recolectar agua, las cubiertas nos permiten dar sombra, las cubiertas nos permiten generar, poder cubrirnos de la lluvia, de cuidar lo que está abajo de esa arquitectura, que puede ser de cualquier material, pero le va a dar, obviamente, un buen alero o un buen techo, le va a dar más durabilidad a los materiales en el tiempo. Entonces ahí empieza a haber una identidad, empieza a haber una construcción de una arquitectura que está pensada para un sitio, para un lugar y para un contexto. Pero lastimosamente tampoco las políticas públicas y la normativa colaboran en ese proceso. Pongo el ejemplo. Todos nosotros tenemos planes reguladores, tenemos normas de construcción, pero la norma de construcción en la urbe es la misma norma de construcción que existe en la playa y en la costa y en la zona rural, cuando las características son totalmente distintas. Pero la ley habla de lo mismo por los dos. Cuando no hay una ley en este momento que nos diga que en una zona rural debería de haber por lo menos un 60, poniéndole un número, ¿verdad? Porque eso habría que hacer un estudio, pero poniéndole un 60% de materiales renovables. Vamos todos con concreto y nos vamos todos con metal o con lo que haya. Que al final también hay un mantenimiento de todas esas obras. O sea, a mí me sorprende que en un lugar como, y ahora obviamente porque estoy en Honduras,
y hablo de San Pedro, pero podría hablar de un montón de lugares, porque también me ha tocado estar en León, México, que también es muy caliente, y me ha tocado estar en otros lugares que son muy calientes. Existen tantas edificaciones que no tienen ni un solo alero para generar sombra. O sea, con una problemática tan clara o algo tan claro que está ahí, ¿verdad? Incidente, Y, en este y ese caso. incidente son muy Sí. pocos los proyectos que quieren colaborar en ese proceso. Y entonces uno dice, pero, escucha, San Pedro se convierte casi que en una ciudad vehicular porque nadie quiere caminar por la ciudad porque es tan caliente, que su textura de piso, que tiene arborización, sí, pero si uno ve las arborizaciones ni siquiera son para caminar, están ahí nada más en los centros de calle. Palmeras. Palmeras. Entonces uno dice, aquí la normativa no está colaborando con la identidad del lugar. Y ahí hay una cuestión importante que tiene que ver con la arquitectura y tiene que ver con lo que nosotros hacemos, de poder tener la sensibilidad, porque si la norma no existe, entonces tener la sensibilidad para hacerlo. Y yo creo que, y eso, obviamente lo pongo porque en referencia puedo comparar con Costa Rica. Por ejemplo, Costa Rica, nosotros sacamos pecho y decimos que somos el país más verde de Centroamérica y todo esto. En normas de conservación creo que sí lo tenemos y le llevamos algunos años de diferencia a Centroamérica, pero cuando uno ve las edificaciones y ve los edificios que se están creando también en Costa Rica, en las zonas de playa, en las zonas rurales, no tienen los componentes sostenibles en su mayoría, los materiales son los mismos, no hay esa sensibilidad, y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está todo el tema de cuidar el verde, de cuidar el paisaje? Y la normativa se la están pasando por encima. Entonces, ahí creo que hay toda una posibilidad de entender nuestra profesión puede colaborar con el medio y que si lo logramos normar, perfectamente podemos llegar a eso. Y ahora, pasando a la pregunta 2, creo que va totalmente alineado, que las políticas públicas se tienen que construir con todos, con los interesados de esa política pública, con los territorios que van a sufrir de esa política pública. No es lo mismo construir en un clima cálido seco que construir en un clima templado, lluvioso, ¿verdad? Son totalmente condiciones diferentes. Hay condiciones de recolección de agua, en otros lados no hay, como por ejemplo en Lima, que nunca llueve, ¿verdad? Hay otra condición también diferente del hábitat. Entonces, hay muchas metodologías participativas, metodologías de acción, metodologías donde realmente los gobiernos se interesen por escuchar a sus territorios y no sea nada más una entrega de proyectos, una entrega de vivienda, por ejemplo, vivienda social, donde la gente se jacta de que los gobiernos dicen, los gobiernos de turno, entregamos 2.000 viviendas en tal sector y esas 2.000 viviendas nunca fueron pensadas para la gente, no son pensadas ni siquiera para el clima, no tienen ni el tamaño, y si hablamos de vivienda indígena, mejor, peor todavía, porque no tienen ni cosmovisión, y entonces estamos entregando un producto que no funciona, cuando podríamos tener una variable importante normada de entregar un producto que seguramente puede valer lo mismo, pero que funcione. Entonces ahí hay temas que creo que son importantes, son delicados, y que si las personas que están en la gobernación, las personas que tienen estas posibilidades de defender una normativa pública o crear una normativa nueva, ahí pueden haber cambios muy importantes. Y nosotros como gremio, como parte de un equipo, yo ya ahora sí no meto solo al arquitecto, meto sociólogos, antropólogos y meto trabajadores sociales y La meto mucha sociedad, gente básicamente. a la sociedad, correcto, de poder generar el peso para poder crear infraestructura que realmente le dé un valor a lo que hacemos a nivel centroamericano. Creo que Centroamérica tenemos muchas características, tenemos muchas cosas. Yo siempre hago la comparación que sí, Costa Rica tiene muchas normas de conservación, todo lo que ustedes quieran, pero si Nicaragua, Honduras y Guatemala lo hicieran, tienen 3 veces el territorio nuestro. O sea, el valor del verde, el valor del paisaje sería increíble como estructura centroamericana. Lastimosamente los otros países no quieren entrar en eso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya después son políticas y que podremos hablar después, pero entonces eso empieza a generar un problema, porque no hay una sensibilidad hacia el medio, no hay una sensibilidad hacia el entorno, que lastimosamente la arquitectura debe precisar primero, debe analizar primero, y pues, casi siempre las ecuaciones arquitectónicas se ven más de un contexto inmediato que de un contexto total, ¿verdad? Entonces ahí hay que sensibilizarse y buscar los medios, los vehículos, mecanismos, las metodologías para poder generar proyectos conjuntos, para poder obviamente lograr establecer una serie de parámetros para poder tener sensibilidad hacia los entornos naturales y los entornos construidos. Gracias. Perfecto. Ok, También su perspectiva mis en perspectivas. relación a esto. Bueno, hay que hablar del patrimonio. El patrimonio arquitectónico de la zona central de Honduras, hablando de Tegucigalpa y Comayagua,
Es muy diferente al patrimonio arquitectónico e histórico que tiene la costa norte, ¿verdad? San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, porque es una arquitectura de madera. Y la madera, pues, tiene su tiempo límite y lastimosamente se han perdido muchas edificaciones de madera, como sobre el Teatro Colón en La Ceiba y varias casas de estilo gingerbread, una belleza de mansiones que se habían construido. Y estos ingenieros que diseñaron y construyeron, incluso arquitectos, no eran arquitectos hondureños, sino que eran arquitectos europeos que llegaron a construir acá en la costa norte. Construyeron esas casas de estilo victoriano por las Company Town bananeras que estuvieron aquí, ¿verdad? En la costa norte. Y al mismo tiempo, las Company Town contrataban a arquitectos norteamericanos y diseñaban las casas al estilo de los estados del sur de Estados Unidos, como ser Mississippi, ¿verdad? Nueva Orleans y otros estados del sur. Entonces, ellos, las características eran techos altos por la calor, la temperatura, ventanas largas, altas, ¿verdad? Y las 4 fachadas de diferentes estilos, ¿verdad? No era uniforme como decir los edificios de Comayagua o de Tegucigalpa, que son piedra, ladrillo, ¿verdad? Que es otro material diferente y que son más que todo simétricos, ¿verdad? Claro, en el periodo colonial, cuando visiten Tegucigalpa, van a ver los relieves de las iglesias, y en el periodo republicano sí tiene simetría, ¿verdad? La mayoría de los edificios. Pero, ¿qué sucede? Aquí he visto que lo que es la zona del barrio del centro, pues está siendo descuidada, ¿verdad? Creo que desde mi punto de vista puede haber una entropía urbana, un barrio histórico que se está degradando poco a poco, ¿verdad? Que ya en número de población pues ha ido decreciendo, y no solamente en San Pedro Sula, sino que también en Tegucigalpa, ¿verdad? Pero en Tegucigalpa, o ambos, es la vulnerabilidad social que está existiendo en la actualidad. Vulnerabilidad social, ¿a qué me refiero? A las maras, las pandillas que hay y que han dominado esos barrios. Entonces, eso ha provocado que los vecinos de esos barrios del centro, pues, emigren a otros barrios, ¿verdad? A las orillas de la ciudad. Eso, y el gobierno local y el gobierno central, pues, no han ejercido una acción efectiva para digamos, la restauración o la recuperación de esos centros históricos. Apenas he visto yo que en el centro histórico de Tegucigalpa, el actual alcalde ha recuperado, digamos, un 1% con la restauración de la avenida Cervantes, pero sí la restauró, pero falta mucho más por restaurar, ¿verdad? Solo una pequeña parte, nada más. ¿Por qué los alcaldes no hacen su papel como en El Salvador, ¿verdad? Lo que hizo Bukele, la recuperación del centro histórico de San Salvador, que ha sido un éxito a nivel centroamericano. Aquí no se puede, ¿verdad? No me explico el por qué. Hay un signo de interrogación. Entonces hay que ver ese punto de vista. Hablando ya del tema del clima, hay otro factor muy importante que los restauradores, y eso debemos enseñarlo, ¿verdad? Desde las facultades de arquitectura, es la accesibilidad universal. Se restaura un edificio, pero no hay accesibilidad universal. ¿Cómo una persona con discapacidad puede acceder a un edificio que tiene gradas, ¿verdad? Así son la mayoría de las construcciones en Tegucigalpa y en otras ciudades del país. Entonces, hay que sensibilizar al estudiante, ¿verdad? De que por personas con discapacidad, personas de la tercera y la cuarta edad, mujeres embarazadas, turistas también, pertenecen a ese grupo de arquitectura universal. Entonces, tenemos que trabajar, ¿verdad? En la restauración, en cuanto debe ir junto, mejor dicho, con la accesibilidad universal. En Costa Rica están muy adelantados, igual en Chile también, pero aquí no, ¿verdad? Entonces, ese es un efecto, digamos,
que las personas de la tercera y la cuarta edad pues no puedan ir a una exhibición X de pintura o de escultura, ¿verdad? De una exposición, y eso pues los convierte a ellos, no puedo entrar porque ando en silla de ruedas, ando en bastón, o no hay, ¿cómo se llama? Les Un va a tocar soporte. cargarme. Exactamente, así es. O al teatro también, ¿verdad? Es otro aspecto. O a los diferentes parques que hay aquí a nivel nacional. Entonces hay que sensibilizar a esos estudiantes desde el primer año que hay que diseñar con accesibilidad universal, diseñar con materiales, ¿verdad? Naturales, como ser el adobe o el bajareque, que son materiales de la época colonial y que hay construcciones acá, ¿verdad? En las áreas rurales se construye con eso y dura bastante, ¿verdad? Entonces ese es mi punto de vista. Y creo que hay, fíjese que hay un reglamento para accesibilidad universal que fue aprobado hace 15 años, pero la alcaldía le huye, ¿verdad? Como decimos, no hace caso omiso y bueno, eso está, como diciendo, degradando la nueva arquitectura del siglo XX. Y precisamente por alusión a la arquitectura del siglo XXI, esa mirada hacia esta nueva identidad que se debe adoptar, me gustaría que nos compartiera en este caso la arquitecta Ángela Estazano. ¿Cómo considera usted que podría ser la integración de este concepto de identidad a lo contemporáneo, con las nuevas tecnologías? ¿Cómo empatizar, en este caso, con esas arquitecturas vernáculas que erróneamente nosotros las asociamos con la ruralidad, pero que están presentes también dentro de nuestro entorno? En su publicación de adobe, madera y ladrillo sabemos que existe esta arquitectura históricamente en la ciudad y que todavía usted ha estudiado un poco más estos sistemas. Me gustaría conocer su punto de vista sobre cómo reinterpretar este lenguaje arquitectónico de cara al siglo XXI. Mira, yo creo que el gran fallo está una parte en la academia y otra parte en el gobierno. Y el punto principal es que han desaparecido los institutos de investigación. Lo que no se investiga no se sistematiza, no se entiende y no se puede mejorar o no se puede readaptar. Entonces, Honduras ya no tiene ningún instituto de investigación de la vivienda. Las universidades han cambiado sus grados de graduación, ya no se hace investigación, ahora hacen proyectos de no sé qué, por así decirlo, ¿verdad? Y si no se investiga algo, no se puede entender. Y cuando no hay comprensión, no hay manera de aplicar. Se van convirtiendo las cosas como cosméticas, como poner fachadas. Entonces vemos todos esos paredones falsos y tenemos esta arquitectura disque minimalista que está invadiendo las colonias en San Pedro Sula, que no tiene aleros. Es una arquitectura desnuda, a pleno sol, con unos canales de agua lluvias que se llenan de nidos de pájaros, de hojas. O sea, una cantidad de problemáticas. Entonces, si no investigamos, no entendemos. Hay otras maneras, hay maneras coercitivas. Por ejemplo, los sistemas de eficiencia energética en etiquetas para edificios. Si se implementara un sistema de etiquetas de energía en edificios, ¿qué es lo que hace? Como se implementó en Europa. Cada edificio que se va a rentar o se va a vender tiene que tener una etiqueta de cuánta energía consume por el diseño, como está construido, Claro. y Los cuánto materiales contamina. que se utilizaron, todo eso. Por materiales y por diseño, ¿verdad? Entonces, así de sencillo. ¿Qué pasa? Que eso hace transparente a las personas cuál es la eficiencia de cada edificio. Porque si a mí me gustan 2 apartamentos o 2 casas y veo que una tiene una etiqueta verde que consume menos energía y la otra tiene una etiqueta roja, como consumidor que puedo ver claramente que algo me va a costar más, yo me voy a ir a la etiqueta verde. ¿Y qué le va a pasar al inversionista que solo tiene edificios de etiqueta roja? Va a tener que adecuarse al nuevo sistema. Entonces, se puede hacer de manera de investigación o se puede hacer de manera coercitiva, ¿verdad? En este caso, al punto en que estamos, yo creo que tenemos que ir a la coercitiva, porque ya no hay el interés de investigar, de entender. Ahora, habrán arquitectos que podrán educar sobre los sistemas, mostrar los que han tenido más curiosidad de investigar, pero
Ahora, por voluntariado está bien difícil, porque todo el mundo, por eso vemos la abundancia en nuestro país, por ejemplo, de los restaurantes de comida rápida, de invasión del espacio hermoso de la naturaleza, está invadido por vallas. Entonces, todo eso es parte de la deseducación, de la falta de educación y de entender una identidad del lugar, la importancia. La gente antes se transportaba en bicicleta, hoy no, es una victoria ir en una bicicleta, no por el tráfico, por el clima. Una ciudad como la nuestra, un país como el nuestro que no produce asfalto, ¿cómo es posible que siga asfaltando las las calles cuando sí tenemos concreto y tenemos cal? Es un absurdo. ¿Por qué? ¿Es una disque normativa? No, no es una normativa, hay negocios ocultos. Entonces, tenemos que transparentar estas cosas. Y esas cosas se transparentan con la investigación, con la información. Si yo te demuestro que aquí gastas 40% más de energía versus otra condición que vas a gastar un 10%, el consumidor siempre se va por lo que le conviene, ¿verdad? Y los números no engañan. No engañan. Entonces hay que demostrarlo. Vemos estas torres con unos diseños absurdos, absurdos. Las personas que viven ahí pagan unas facturas de energéticas terribles. Yo no estoy en contra del aire acondicionado, al contrario, hay que hacerlo eficiente si se necesita, porque hay un límite, hay unos parámetros que dice, bueno, después de tanto nivel de humedad, hay que entrarle a otro sistema. Ya el abanico no va a funcionar, ¿verdad? O a nivel de cierta temperatura, hay que cambiar las condiciones. Pero todo eso se demuestra con investigación. Y la investigación se vuelve normativa. Y la normativa genera una configuración de la arquitectura, de las calles, cómo se orientan, cómo es posible que hagamos estos grandes bloques de edificios de frente a la orientación del viento. Bloquea no solo su propio edificio, sino que 10 cuadras atrás no se van a ventilar. ¿Por qué? Porque hay un mal diseño, porque un arquitecto no hizo su trabajo, no había normativa, porque el cliente estaba desinformado, él viajó a tal lado y le gustó X edificio que vio. Entonces hay que transparentar la verdad, ¿no? Y eso solo con investigación o a la manera dura. Singapur hizo un gran cambio a la manera dura y es un espectacular. Ustedes pueden reconocer un edificio de Singapur solo viéndole la cantidad como se le desbordan las plantas, ¿verdad? Pero es una comprensión de que ese es un valor cultural para ellos importante. Entonces, toda la normativa se desarrolla en torno a eso. Nosotros estamos años luz, años oscuros. La de hacer realidad una es que cosa sí, así. sí es necesario replantear la forma en la que estamos inculcando esta parte en la educación, ¿no? Porque eventualmente em, este punto precisamente de dejarnos llevar por lo que vemos, lo que publicitan las redes, lo que está de moda en Pinterest, lo que podemos revisar en Instagram, se traduce en un lenguaje que no nos representa ni históricamente, no refleja ni ejemplos de arquitectura vernácula, por ejemplo, y se vuelve popular precisamente porque nosotros como comunidad lo volvemos popular, pero no debería de ser el lenguaje que adopte en este caso la arquitectura. ¿Cómo responder? También, por ejemplo, si los estudiantes o los futuros profesionales no entienden ni siquiera cuáles son las temperaturas del clima, solo entienden tengo calor, entonces se van a meter al aire acondicionado. No comprenden que hay niveles de tolerancia. Hay momentos en que son muy agradables. ¿Por qué? Porque su manera en que están viviendo están totalmente desconectados de la naturaleza. Entonces, yo no pretendo que vivan en la montaña, pero yo sí creo que hay unos campos de mejoras enormes. Hay que entender de dónde a dónde oscila la temperatura en San Pedro Sula. Yo no puedo hacer la misma casa en San Pedro Sula, en Choluteca, en Tegucigalpa, en La Ceiba. Son completamente diferentes, pero vemos insertar la arquitectura, sobre todo la social, igualitos los edificios. Ahorita estaba viendo en la expo construcción un edificio que es el mismo que está en Curitiba. ¿Qué está haciendo en San Pedro Sula? O sea, es ilógico. ¿Y cómo vive la gente allí? Y las ventanas que les ponen corredizas, perdón, pero no se me enojen los que lo hicieron, pero es la verdad. Es infrahumano. Entonces, una vivienda social, un diseño social, es una maestría. ¿Por qué? Porque hay que saber aprovechar al máximo los centímetros, los milímetros, los materiales, todos los recursos, la orientación, La el luz, clima, la luz, todo. Pero se hacen diseños absurdos. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? El rencor urbano.
Igual que estos barrios que vemos ahora que son antisociales. Ustedes entran a un desarrollo privado y en el vehículo se mueven, pero el trabajador que le toca madrugar 2 horas para llegar a la ciudad y a ese desarrollo no puede llegar en autobús porque es un desarrollo privado, no hay línea de autobuses. Entonces va a caminar por lo menos media hora. Llega pero encendido al punto de trabajo. Y llega a la casa y le dice a alguien, ay, es que yo estoy cansado porque tengo calor. Ese trabajador va a tener rencor, un rencor natural. O sea, a mí cólera me daría que me dijeran algo así. Yo vengo desde 2 horas atrás gastando el doble y todo, agobiado, con un barrio que no tiene arborización. Se ha palmerizado la ciudad. ¿Por qué? Porque en los viveros venden palmeras, porque no hay una investigación de los tipos de árboles que se necesitan. Y aquí tenemos árboles que son una macuelización enana exagerada, lo cual es un absurdo, porque a un alcalde se le ocurrió que ese era el arbolito que había que poner en todos lados. Entonces, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está el conocimiento, el entender? Los recursos los tenemos, pero no los aplicamos porque no se han puesto en relevancia. Y eso es lo que hace la investigación. Eso es lo que hace la normativa. No tiene todo el mundo que saber las cosas, pero si yo voy a hacer una casa, no importa la que sea, y la normativa me dice usted tiene que cumplir 50 puntos verdes, escoja en qué los va a poner. Yo voy a escoger si será en las ventanas, si será en el techo, si X, en lo que sea. Pero ahí está la normativa. Esa es una manera coercitiva. Eso lo crean pocas personas. No se necesita toda la ciudad, pero eso va haciendo el efecto a largo plazo. Entonces, estamos mal. Y todo viene de la academia también, ¿verdad? Así que. Y para conocer un poco sobre la perspectiva internacional, porque realmente este problema que relata el arquitecto Sassano no es solamente en Honduras. Queremos conocer en este caso, Nicolás, cuál es tu perspectiva desde el punto de vista internacional, cómo nosotros podemos integrar estos aspectos de lo contemporáneo, la tecnología, la interpretación de estos lenguajes arquitectónicos sin evitar, o mejor dicho, evitando que se manifieste el problema que tenemos ahorita, que es generar una arquitectura sin sentido. A ver, una cosa es arquitectura sin sentido y otra es arquitectura genérica. Okay. Y creo que son cosas distintas. Em, ¿Quién paga? Una forma de enfrentarlo es esa élite que paga, qué expectativas tiene, no solamente de lo que construye, sino que también de lo que consume y de lo que espera representar. Obviamente, en Centroamérica, por lo que he visto, también, obviamente, y en realidad en Latinoamérica, hay expectativas de parecer que estamos mejores de lo que somos. Y si no hay una élite cultural, política, económica, que tenga otros paradigmas, no hay de dónde. Lo conversamos hoy día. Ignacio Mayor, arquitecto panameño, que tiene ¿cuántas? 250 personas trabajando. Y él, una de las oficinas más grandes de Latinoamérica, o quizá la más grande, y él dice, de repente me tocan clientes que creen que uno es el dibujante. Si le pasa a Mayor, que nos queda el resto. Hay un tema con la entidad y es que la entidad no es una suma matemática, no es consenso, la identidad se construye y se impone. Hay veces en que la identidad nos gusta y otras veces, obviamente, no nos gusta, pero se impone. A veces de la elite y otras veces son de elecciones, otras veces son contraculturales. En Chile tuvimos 2 ensayos constitucionales, que es la forma que tenemos en Latinoamérica de resolver problemas estructurales que son constituciones. Y en el caso de Chile, la primera constitución reconocía más de 20 pueblos originarios, como reconocía muchos chiles. Y perdió. Una constitución muy liberal y perdió. Y la siguiente fue muy conservadora y perdió. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a definir construcciones de ciudades con identidad si no sabemos qué somos? Y creo que es sintomático de la época en la que estamos. No solamente por la globalización, formas de consumo, obviamente expectativas también. Yo creo que lo que pasó en Chile
en el estallido social 2019 fue una crisis de expectativas también de lo que uno podría consumir y ser. Y otra cosa latinoamericana que es la desconfianza del resto. Entonces, y que falta de empatía también. Cómo hablamos de ciertos barrios, cómo usamos el espacio público, responde mucho a esa lógica del miedo. Y un círculo vicioso, porque si la colonia está cerrada completamente y entra solamente el que es empleado, hay dos opciones, el que es dueño y el que es empleado. No hay otra forma de entrar. Entonces, ¿qué interés tiene alguien? O sea, de partida no puede entrar, pero si entrase, no cumple con ninguna de esas dos formas. No es dueño, que entra al carro, el que trabaja, no tiene por qué estar ahí, si no es que simplemente llegar a servir. Entonces eso define espacios públicos como espacios recreacionales solamente de vista. Arriba del carro lo que veo son estos espacios verdes. ¿Se usan? Difícilmente. Entonces, creo que la forma, y lo han dicho ustedes varias veces, quizás la primera forma de definir cierta identidad es climática. Eso define ciertas reglas. El tema está en que la gran promesa del aire acondicionado y la placa comercial y el edificio es que evitaba todos esos problemas. El momento fue una solución. Obviamente ya sabemos qué pasó, pero fue una respuesta a eliminar todas esas variables, todos esos problemas. Optimizar el proceso de construcción, expandir las ciudades y ahora incluso si quisiéramos tener ciudades más sensibles, algo decía Alejandro, empezar a reconstruir o retransformar, reconvertir, es qué hacemos con ciudades que están pensadas en el carro, con aire acondicionado y genérica. Implica reestructurarlas como si fuera de reconstrucción posguerra. Porque claro, uno dice esta vereda es horrible, pero es que no está pensada para que camines. Está pensada para que alguien quizás te venda cosas en la esquina en el semáforo. Em, a mí me sorprende el uso también del carro acá para hacer todo, obviamente en esta zona de la ciudad. Entonces, a veces cumplen un rol meramente estético y aspiracional. Claramente la palmera incluso ha llegado a Chile. En los años 90 era muy común que el centro comercial tuviera palmera. Sí, pero al mismo tiempo choca con una visión de una élite que se siente muy europea y que obviamente desprecia esa idea un poco caribeña, y estoy diciendo el objetivo que se usa, de ciudades. Entonces esas identidades no se construyen, sino que se empujan y se imponen. Y la climática es lo básico. O sea, el tema está en que tenemos unos ritmos de demanda y consumo tan altos que es muy difícil imponer estructuras de ese nivel a todas partes. Pensando un poco en lo que decía antes también, las políticas públicas tienden a estandarizar, de forma de poder optimizar procesos, pero al mismo tiempo con la cantidad de data que tenemos, que es privada lamentablemente, uno podría empezar a armar normativas por cada cuadra. Además, también que obviamente que tiene ventajas son países desarrollados o países controlados o países pequeños, o de las tres como Singapur, que es ciudad-estado y que es una isla y que es muy fácil de controlar y que su receta influye en gran parte por estados de unipartido y autoritario. Entonces, también es el costo de ponerse de acuerdo o de imponer. Pero el clima define eso, o es la primera forma, que es obvio. También el tema energético, que al final de cuentas, cómo demostrar que las soluciones que acá se ofrecen son mejores. Pero una cosa que tenemos como arquitecto y arquitecto es decir, esto es mejor, una cosa ética y moral, y así no se gana nada. El veganismo no se impone simplemente porque sea mejor o más sano moralmente, a veces porque es más barato. ¿Y qué pasa? Que cosas como el veganismo, el vegetarianismo, agarran empresas y encuentran fórmulas de vender cosas sin carne, pero que al final se convierten en sucedáneo de cualquier otra cosa. Entonces, se nos olvida que estas discusiones y estas conversaciones se imponen o se ganan no necesariamente por lo moralmente correcto, o éticamente correcto, sino por convencer que efectivamente es más eficiente, eh, se optimizan más los recursos, se optimizan más los espacios, vivir mejor. Yo creo que lo que está detrás de eso, estuve en Techos Verdes hace unos días, espacio de Ángela, y no hay ninguna duda de que se siente mejor. No tengo cómo, uno lo puede mostrar, pero hay algo que te dice que se vive mejor, que una forma ciudad microscópica que funciona mejor. Y muchas veces el mercado inmobiliario es bastante flojo, en el sentido de que, o muy conservador, entonces hace las cosas en la medida en que están hechas, pero sin el hace, ¿cómo demostrarlas?
para cerrar, comentario. En Santiago, en Chile, tiene el índice de metros cuadrados de centro comercial más alto de Latinoamérica. Probablemente lo siga haciendo. Y abrió hace 2 años el MUT, Mercado Urbano Toda Lava, que está en Santiago, cerca del Costanera Center, que es el edificio más alto de Sudamérica, lo fue alguna vez de Latinoamérica, que tiene en su base un centro comercial que obviamente no dialoga con el exterior, en el 2013, 2012. El tema está en que obviamente como empresa no le interesa dialogar con el exterior porque el negocio está dentro. ¿Qué gana esa empresa poniendo plaza? Nada. ¿Qué pasa? Que el MUD llega y hace un edificio de 5 subterráneos, no, 9 subterráneos, con estacionamiento de bicicleta, el más grande de Latinoamérica, 3 subterráneos de comercios pequeños, y arriba pone 3 pisos más y pone un jardín público. No hay que consumir nada, algo muy raro en Santiago. ¿Y qué pasa ahora? Ahora todos quieren hacer eso. Hay que esperar que alguien lo haga. Y como, ¿cómo tomar mostrar el impulso. punto si nadie lo hace? Y como nadie lo hace, no hay cómo mostrarlo. Entonces, es una batalla que nunca se acaba, pero es importante tener los ejemplos de ustedes, de quienes están acá con obra construida, pero también de quienes empujan discursos, investigación, visibilización, y también creer que, o sea, entender que no hay mala voluntad si a veces, sino simplemente no se sabe. Y quizás si esto fuera un panel de dentistas, probablemente dirían, gente no hace tal cosa, no funciona tal cosa. Si la gente supiera, quizás muchas cosas que nosotros no estamos haciendo bien con nuestra limpieza bucal, pero no porque haya mala voluntad o porque nos guste tomar Pepsi de noche hasta acostarnos, sino es porque no sabemos. Entonces esas batallas, lo llamo yo, se persiguen y se buscan y muchas veces con ejemplo práctico y otras veces con la divulgación también. Entonces eso nunca se acaba tampoco. Incluso cuando se consolidan identidades, surgen en respuesta contra cultura. Alguna vez también la ciudad higiénica fue una respuesta, no sé si a la identidad, pero a cierta idea de que la identidad está asociada con precariedad, como lo colonial. O sea, el, pensando en las capitales, los procesos que tuvieron en el centenario en Latinoamérica luego de la independencia, respondían a la idea de dejemos de ser este pueblo, entonces tratemos de hablar par a par con este lenguaje neoclásico. Estoy simplificando mucho lo de Latinoamérica, pero el punto es que siempre surge respuesta al pasado o a discursos que ya cumplen su tiempo. Bueno, la verdad ha sido espectacular, sin duda alguna, y sé que podríamos pasar mucho tiempo por aquí también platicando, ¿verdad? Pero ya necesitamos aterrizar en algunas conclusiones importantes y sobre todo en consejos. Meli. Así es. Para darle cierre pues, a este conversatorio, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes qué consejo daría a los futuros arquitectos para no perder el vínculo con el contexto y la identidad del lugar en el que habitan. Lo primero, entender el clima, aprender de la naturaleza, conocer su naturaleza, ¿verdad? No ir al vivero a comprar, sino que ver cómo funciona la naturaleza. Para mí, la investigación. Debe prevalecer mucho la investigación. Debemos convertir a nuestros estudiantes, a los profesionales, en investigar nuestra historia, ¿verdad? En primer lugar, investigar los materiales que se construyeron en la historia, que son ejemplos para el presente y el futuro. Y también aprender, ¿cómo se llama?, de los cambios climáticos. Claro, podría decir que ya Tegucigalpa con San Pedro Sula son casi la misma temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Tegucigalpa es una jungla de concreto, de acero, de vidrio. Es increíble cómo ha cambiado la temperatura en los últimos 5 años. Y, ¿cómo se llama? Y no debemos pensar en eso ni en copias de que me gusta el edificio de Buenos Aires o el edificio de Nuevo León, México, y traen estas copias acá que nada tiene que ver con nuestro. Y también aprender sensibilizar a los estudiantes para diseñar con accesibilidad universal, que es urgente. Gracias. Alejandro, tu consejo. Bueno, yo de mi parte creo que totalmente el entendimiento del entorno natural primero y después el entorno construido apegado también a la normativa que justamente en la mayoría de nuestros países está bastante fuera de serie, por así decirlo,
tienen mejores condiciones. Ahí siempre pongo un ejemplo, y también lo he hecho en Costa Rica, y estamos peleando un poco llevarlo en una política pública en conjunto con otras personas. Hay algo tan simple como el concepto del antijardín. En nuestras ciudades se pide y se regulariza un cierto retiro para el antejardín. Cuando uno ve las posibilidades que tiene en este caso San Pedro Sula, con un ancho de vía lindísimo, pero el antejardín no existe en la mayoría de las viviendas. Entonces, es lo mismo y pasa en Costa Rica igual. Todo el mundo construye su pared sin respetar el retiro, que hablan de temas de seguridad y otras cosas. Es lo mismo caminar una acera, una vereda, una pared de concreto, por respetar el antejardín, como la palabra lo dice. Norma, es tan simple, la queremos utilizar porque no conviene en muchos casos, personas desde lo quieren ver, que es una persona de forma muy personal y privada, no en colectivo, cuando estamos hablando del espacio público, y tener una vereda totalmente trabajada de jardín, arborizada, flores, jardines, lo que ustedes quieran. Es muy diferente, la temperatura se va a sentir distinto, salir a caminar va a ser distinto. Entonces, hay cosas tan simples como esa pequeña norma que si la respetáramos proyecto por proyecto, sería una sumatoria global. Y lastimosamente no se hace. Entonces, uno ve ejercicios, ayer uno veía, digamos, la oficina de Mayol haciendo esfuerzos por el espacio público, proyectos inmobiliarios. La inmobiliaria no va a cambiar, la inmobiliaria va a seguir, pero entonces hay que instar a los futuros arquitectos o arquitectos jóvenes o los que están entrando en el desarrollo inmobiliario o en el desarrollo de viviendas, de intentar hacerlo de la mejor manera, porque que usted esté en el espacio inmobiliario no quiere decir que tenga que seguir copiando lo que ya se existe y que obviamente lo que ya se analiza y se investiga y sabemos que no funciona en muchos de nuestros países por no querer llevarlo a una arquitectura más pertinente con el sitio, con más sensibilidad en el sitio y que perfectamente se puede llegar a hacer mejores resoluciones de edificios en altura, de centros comerciales. Los centros comerciales son una receta y ayer lo conversábamos, de cómo no hay centros comerciales con jardines en el interior. Hay una oportunidad grandísima de caminar, son espacios para caminar bajo techo, que podrían estar abiertos, que podrían ser un montón de cosas, y su concepción va a ser la misma. Su forma de capturar recursos va a ser la misma, pero le van a hacer un favor al entorno. Entonces, ahí creo que es poder que los estudiantes se sensibilicen con esos procesos, se sensibilicen con la posibilidad de empujar a tener una mejor normativa, a hacer las mejores resoluciones de manera normativa, que nos permitan obviamente ir construyendo qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de San Pedro Sula queremos, ¿verdad? Yo a San Pedro Sula le veo una oportunidad enorme en el espacio público que lastimosamente se sigue partiendo con el vehículo, ¿verdad? Y ojalá estos anchos de vía no se vayan a romper, ¿verdad? En algún momento, porque ya la norma del antejardín no funciona, pero yo creo que todavía queda poder trabajar mucho lo que es el espacio público. Y el último ejercicio que haría también, que también le insto a los arquitectos y los que estén en el rango de la arquitectura, que obviamente van a presidir en un municipio, en una institución, y el ejercicio es muy simple. ¿Cuántos municipios hay en Departamentos, 18. departamentos? 18. 18 departamentos. Sí. 298 municipios. 298 municipios. A mí me gustaría que Honduras haga la consulta a los 298 municipios de qué es espacio público. Pudiéramos tener las 288 respuestas para ver si todos coinciden en que el espacio público es una construcción colectiva o el espacio público solo es una calle, una acera y un caño. Y ahí vamos a entender hacia dónde va nuestra ciudad. Ahí vamos a entender hacia dónde está caminando. Porque si las instituciones principales, que son las que construyen el espacio público, ni siquiera entienden el concepto de espacio público, ya empezamos mal. Y de ahí la investigación y todo lo que han conversado. Ahí es donde viene ese valor también, para que ellos entiendan que la investigación es importante. Pero tenemos que tener los conceptos importantes, homogenizar muchas cosas. Y lo digo no solamente para Honduras, para Costa Rica pasa igual. Y es lo mismo que les decía, la norma constructiva es igual en una comunidad rural que en una comunidad constructiva. Entonces, creo que, pues, Gracias. Muy breve. Los estudiantes son esponjas, en esa edad por lo menos, en la gente de pregrado. Y no tengo ninguna duda que esta es la generación en Latinoamérica que más estudiantes universitarios tiene, y de primera generación. Y parte de esa identidad que hemos conversado viene a la casa,
y la universidad tiende, en el caso de arquitectura, a esperar cierto nivel de sofisticación que viene de casa que no está. ¿Y qué pasa? Que probablemente muchos estudiantes de arquitectura, aquí en Honduras y en cualquier parte de Latinoamérica, muestran unos ejemplos de Europa, los comparan con su casa y descartan todo ese conocimiento. No quiero idealizar el origen, pero hay formas de eh, aclimatación, por ejemplo, o técnicas constructivas que en su casa funcionan y que no tienen conciencia y se encuentran con que nada de eso se usa en la vida real. Y en muchos casos, al ser privilegiación de universitario, se asocia a que es de pobres. Entonces, el consejo para esos estudiantes es que no lo descarten. Hagan el trabajo de entender cuánto de su propia experiencia es parte de esa identidad, cuánto de esas cosas funcionan y cuántas de esas cosas pueden ser parte de su práctica profesional. Y eso también como académico tenemos que guiar ese proceso. Y porque si no, ahora es cuando. Entonces, ese es mi consejo. Me gustaría agregar una cosita para los Ujú, arquitectos jóvenes, ya los ujú, que empiezan a trabajar, y es que no le tengan miedo al cliente que tiene dinero, porque el cliente que llega donde un arquitecto es como quien va al médico, necesita que le resuelva algo. ujú. Así es. Entonces, a veces el arquitecto joven tiene mucho temor porque lo llamó don Pedro, que tiene X cantidad de millones, y le está pidiendo que haga el edificio que vio en Alemania. Entonces, la persona joven tiene que estar capaz de tener sus valores propios bien claros, bien firmes, para poder sugerirle y darle alternativas. Porque al final de cuentas, el cliente tiene la razón en el sentido que él va a hacer una inversión y quiere tener un rendimiento adecuado. Ujú. Pero está en el arte del arquitecto de no dejarse intimidar por los recursos, el dinero del cliente. La mayoría de los clientes les gusta aprender cosas nuevas. Y si uno les explica bien, están dispuestos a cambiar de idea generalmente. Ujú. Esa ha sido mi experiencia. Así Solamente. es. Sí, definitivamente que el poder cambiar de paradigmas viene acompañado de una serie de habilidades que a lo largo de esta conversación creo que han, nuestros escuchas han podido captar que son necesarias. Una de ellas es, por ejemplo, adquirir realmente habilidades de pensamiento crítico, no dejar simplemente que nos alimente las influencias externas. Por otro lado, me parece interesante y creo que es un paralelismo válido en la misma medida en la que se ha perdido la identidad en nuestras ciudades y en nuestra forma de responder a la arquitectura, nosotros también como arquitectos hemos estado perdiendo esa claridad sobre nuestro rol. Y me parece súper valioso lo que menciona la arquitecta, de poder replantearnos la razón por la que a nosotros se nos contrata. ¿Cómo hace un arquitecto la diferencia en el campo del trabajo? Sin entrar en enemistades con nuestros compañeros en la construcción de las diversas áreas de las ingenierías, cada uno aporta en su ámbito. En el caso del arquitecto, lo que marca la diferencia es esa sensibilidad, esa búsqueda por hacer cosas más personalizadas, más pertinentes, más allá del confort. Hablaba, por ejemplo, el arquitecto Ricardo sobre el tema de la inclusión, los aspectos de accesibilidad universal, tan necesarios. Y en una época en la que estamos, gracias a la misma globalización, replanteando hasta dónde están los límites de la arquitectura, con una neuroarquitectura, por ejemplo, explorando estos aspectos de biofilia y todos estos conceptos que ahora son el día a día en diferentes ámbitos de revistas, publicaciones. La invitación es a no quedarse hasta acá, a poder continuar alimentando nuestro conocimiento sobre esta profesión que es milenaria. Si nos ponemos a pensar desde cuándo existe el rol del arquitecto, y realmente de nosotros depende que esto pueda continuar de esa manera. Hoy, desde distintos acentos, geografías y generaciones, hemos coincidido en una misma urgencia, la necesidad de volver a mirar el lugar desde el cual nosotros diseñamos. Hemos escuchado diferentes visiones sobre la docencia, la gestión, el urbanismo, la práctica arquitectónica cotidiana, nacional y extranjera. Lo que nos une es la convicción de que cada trazo y cada volumen tienen consecuencias en la memoria colectiva y en la identidad urbana. Frente a una arquitectura que a veces copia sin preguntar, esta conversación ha sido una invitación a resistir, a repensar y a reconectar. Cada una de estas voces ha aportado una mirada crítica sobre los peligros de la descontextualización y una esperanza sobre lo que aún podemos construir desde lo local. A las nuevas generaciones, la identidad no está en los manuales, sino en el lugar que ustedes están pisando en este momento.
en las voces que ustedes están escuchando, en las historias que el espacio puede contar si nosotros aprendemos a leerlo. A los arquitectos les recordamos que nosotros no solamente producimos edificios, nosotros proyectamos símbolos, generamos hábitos y también podemos construir futuro. Que ese futuro no sea una réplica, sino una raíz. Esto fue Arquitalks, un segmento especial de La Voz del Jaguar, desde el corazón de Unitec, en el mes de la arquitectura. Que este diálogo no termine aquí, que se extienda a las aulas, que se extienda a las oficinas, a los talleres y a las calles. Diseñar con contexto es también un acto de respeto y de pertenencia. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Saludos. Gracias.